en Hebreos. Ahí donde dice. Aquí donde dice. Hebreos, sí. Que Dios habla de otro día, ¿De cuál otro no día? del mismo sábado. Él está hablando de un reposo espiritual para nosotros. Leamos Hebreos capítulo. Sí. Leamos Ok. Hebreos Sí, capítulo sí. 4 para que entendamos. No. Sí, Está hablando un reposo espiritual. un reposo Sí. espiritual. Sí. Sí, Está bien. un reposo espiritual en el cual Nomás quería saber nosotros cómo ya piensas tú. entramos en ese reposo. ¿No Está es que bien. ahí dice? Sí. Hebreos capítulo 4, nosotros ya entramos en ese verdadero reposo espiritual. Para Israel fue un reposo literal, un día literal para que ellos dejaran de hacer la obra, pero vamos a ver qué dice Hebreos 4. A ver si estamos en el reposo o a ver si no estamos en el reposo. Hebreos Hebreos capítulo 4, 1. nada más. vamos a leer del versículo 1 en adelante para que entendamos un poquito aquí lo que está hablando. Dice la palabra de Dios así: temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el verdadero reposo. No entraremos, entramos en el verdadero reposo, de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez, he aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. ¿Qué es otro día? ¿El mismo día o es otro día diferente? Otro día diferente. Sí, mi hermano. Otro día Pero mire, diferente. no les hablaría después de otro día. Josué se murió. Sí, los introdujo Sí. en la tierra prometida él. Él no, Los introdujo en la tierra prometida. Si Josué les hubiera dado reposo, no podría hablar después de otro día. No podría hablar después de otro tiempo. Más bien se quiere decir eso. Pero Josué los introdujo en la tierra prometida, pero él no les dio el reposo. Sí, no les dio el reposo. ¿De qué reposo estaba hablando? Espiritual. ¿De qué reposo estaba hablando? ¿De un día de sábado literal? No, estaba hablando de un reposo espiritual en el cual nosotros ya entramos, como leímos ahí atrás. Sí, Al menos yo, estamos- no sé ustedes. Sí. No sí, sé está ustedes, bien. al menos yo. Y adelante aclara, hermano. Hermano. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, dice, Pero el no hermano hablaría entiende. después Sí. de Entiende. otro día. Sí. Sí, Sí. está bien. Dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios, dice, como Dios de las suyas. Hemos entrado en el Wow. reposo espiritual. Dice, por de tanto, Cristo. queda un reposo para el pueblo de Dios. Hermano, en la Como creación ley del podemos mundo, decir. Ujú. Hermano Manuelito, ¿me deja hablar? Sí, hermano. Mire, en la creación del mundo, ¿no nos puso el ejemplo Dios? Por supuesto. Y luego, ¿por qué nosotros no queremos hacerlo? Yo, Porque fue un reposo literal que Dios introdujo ese día para el pueblo de Israel para que descansara de su trabajo, de sus obras, de su jornada, no para que se reunieran a adorar a Dios. Una escritura donde diga que el sábado te tienes que reunir a adorar a Dios. Una escritura. ¿Dónde dice? Los israelitas lo hacían. No se reunían, hermano. ¿Eh? Pues sí. Ellos lo agarraron, los israelitas se reunían, pero el sábado Dios no lo instituyó para que adoraran a Dios. El sábado fue para que reposaran de su trabajo literal, de sus obras, También del se cansancio. reunían el sábado, hermano. Ellos
Era lo mismo. Ambas cosas son iguales. Ellos lo tomaron después para adorar a Dios en los tiempos del Señor Jesucristo. ¿Jesucristo respetaba el sábado? No, hombre. ¿Jesucristo guardaba el sábado, hermana Gloria? No. Sí lo guardó, mi hermano. A ver, vamos a No, ver si lo guardó. No Vamos a ver. no lo guardó como exige la ley de Como Moisés. exige la ley, Lo no lo guardó. quebrantaba. Como exige la ley, no lo guardó. Se reunía, dice, en las sinagogas como era costumbre. Como era la costumbre Como de los era judíos. la costumbre, sí, de Porque los era judíos. costumbre de los judíos. No era mandamiento, era costumbre. Pero no lo guardó como exigía Costumbre. la ley de Moisés. Como exigía la ley, no lo guardó, lo cambió. Sí, no lo guardó. Y en una ocasión iba el Señor caminando y los discípulos atrás de él tenían hambre, empezaron a coger espigas y no hagas ninguna obra. Jesucristo debe de haberles dicho, hey, no corten espigas. Hoy sábado no se hace ninguna obra. Aquí leyó usted en Isaías. Voy a seguir leyendo donde usted leyó. Es cierto que en sábado se hacían esas ofrendas y Sí. esos sacrificios. Sí. Y había lunas nuevas. Ujú. Sí, es Y verdad. Jesucristo dijo, me es Pero abominación. Todo Aquí eso me es dice, abominación. mire, hermano, después voy a seguir leyendo. Lavad, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos. Dejad de hacer lo malo. ¿Cómo se limpia aquel individuo que peca de adulterio? Dejar de adulterar. Ujú. ¿Cómo se limpia aquel que cae en las drogas o es un pecado de drogadicción? ¿Cómo se limpia? Dejar de drogarse. Dejar de ¿no? hacerlo, sí. Entonces, ¿qué quería decir? No quiere decir que no pudieran seguir guardando el sábado ni seguir ofreciendo sacrificios. No quiere decir que no. Quiere decir que nomás dejaran de hacer lo malo para que pudieran, sus obras fueran perfectas, pudieran seguir Eso sí, haciéndolo. Pero es que Jesucristo está diciendo, día de reposo me es abominación. No está diciendo sus obras. Día de reposo me es abominación. Se Sí, está pero por refiriendo eso aquí dice, al día de reposo. Lavad, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscar juicio, restituir al agraviado y todo eso. Quiere decir que dejaran de hacer lo malo para que sus obras fueran perfectas. El problema No quiere que decir nunca, no lo podían el dejar de problema hacer. que nunca lo dejaron Nunca de dejaron. hacer. Nunca lo dejaron de hacer. Ese Eso. fue el problema hasta el día de Pues hoy. sí, porque cuando todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Exacto. Sí. Y le voy a decir otro punto que yo me acabo de cortar. Isaías 58 te habla de un verdadero ayuno. ¿Cómo es un verdadero ayuno? Y ahí exhorta de la misma manera como exhorta en este día de reposo, en días de luna llena, y en todo esto ya se había vuelto una religiosidad para el judío, como hasta el día de hoy. Entonces, vuelve, si no es el tema, ¿verdad? Ajá. Pero con lo que respecta al ayuno, el verdadero ayuno, en Isaías 58 ahí te exhorta y ahí te dice cuál es lo que verdaderamente Sí, debemos hermano. hacer en un verdadero Mire, ayuno. déjeme le digo. Ya los judíos ya no podían seguir ofreciendo esos sacrificios, esas ofrendas, por cuanto sus pecados los delataban y los, ¿cómo se dice? Los condenaban a ellos mismos por todo lo que Jesucristo hacían. mismo, Entonces Jesucristo esas son mismo las les- obras que Jesucristo mismo que vino Dios ya y- no y- quiere que y- se sí. hagan conforme a Sí. la ley, conforme eran sacrificios y ofrendas. Y eso es lo Yo creo que eso es lo haciendo- que Dios quitó, hay que separar las cosas. Sí, pero mire, Jesucristo les dio duro y de frente, hipócritas, les dice, ustedes son como sepulcros blanqueados, o sea, se los dijo en su cara, ¿sí? Por fuera se ven bonitos, son Pero muy aquí a los elegantes. fariseos, ¿no? Sí, a escribas, Eran fariseos, judíos también. saduceos y todos los Y a judíos. toda la- Amén. la- Marcos 27, Marcos 2:27. Ajá. Marcos 2:27. Vamos a leer del 23. Marcos 2:23. Aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo hambre
cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que en él estaban, ¿cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo? Que todos aquellos que son hijos de hombre se pueden enseñorear del día de reposo. Pueden hacer con el día de reposo, pueden reunirse o reposar el día. Tienen que trabajar 6 días y reposar el día que se te dé reposo. Si es lunes, si es martes, el día que tú quieras. Depende cómo tengas tu schedule en tu compañía. Te hacen trabajar 6 días. El día que te den martes, miércoles, ese día puedes reposar de tu obra. Y si hay modo de reunirte a adorar a Dios, reúnete a adorar a Dios. No cualquier día, hermano, no cualquier día. Porque O es sea, el sábado. ¿qué significa que el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo? ¿Qué significa? ¿Hacer con el día? ¿O qué significa? Hermano, ¿Qué significa? Jesucristo no violó el sábado. Él quiere decir que él es Señor del sábado, quiere decir que él está también de acuerdo en guardarlo. Hace con el sábado lo que él quiere. No. El Señor está diciendo que él hace con el sábado lo que él quiere porque él es el Señor del sábado. Sí, lo puede cambiar. Lo puede cambiar. Es lo que está diciendo el Señor. Cambiar, no. ¿Qué significa ser un señor? ¿Qué es un señor? Es un señor. Un amo. Una Alguien que jerarquía. te ordena, o sea, alguien que tiene potestad, tiene autoridad para cambiar las cosas. Hacer lo que él quiere. Hacer lo que él quiere. Sí, pero él Hacer lo que él quiere. no estaba diciendo, no era de que él quería cambiarlo. Y no lo estaba cambiando. Él lo estaba guardando. Él lo guardó. Él es Señor del sábado, quiere decir que lo guardó. Él no estaba violando. ¿Y por qué recogían espigas en el día de reposo y no les dijo nada? ¿Por qué recogían espigas y no les dijo nada? Si no tenían que hacer ninguna obra, como estaba escrito. Dios dijo que el sábado también se podía adornar haciendo cosas buenas. Como tener misericordia. Cuando puso, por ejemplo, al levita, ¿no? La ley no dijo eso. al Eso lo dijo en el Nuevo Sí, Testamento. la ley no dijo eso. Yo estuve como judío mesiánico durante 9 años y discutir este tipo de acontecimientos. Ahora yo estoy recordando, ahora vuelve el caso.